Hay una habitación en el Hotel New Yorker, la 3327. Nunca fue reconvertida. Nunca fue ocupada igual que antes. Porque en esa habitación, el 7 de enero de 1943, murió el hombre que más sabía sobre la verdadera naturaleza del universo. Pero antes de morir, escribió. Escribió con tinta violeta, con mano temblorosa, no por la vejez, sino por el peso de lo que estaba a punto de revelar. Entre sus pertenencias, confiscadas por el gobierno aquella misma noche, había un cuaderno de cuero desgastado, lleno de símbolos que muy pocos podían descifrar. Durante 80 años, esas páginas permanecieron en silencio. Hoy hablan. Nikola Tesla no murió como un hombre ordinario. Murió como un místico que había traspasado las capas más profundas de la realidad. Un sabio que descubrió que el universo entero no es más que una sinfonía de vibraciones, esperando ser dirigida por quien conoce la partitura correcta. Porque Tesla no solo inventó la electricidad que ilumina tu casa. Tesla descubrió la frecuencia que gobierna todo, el código vibracional que rige desde el latido de un corazón hasta el movimiento de las galaxias. ¿Estás preparado para escucharlo? Porque lo que vas a descubrir en los próximos 60 minutos no te lo enseñaron en ninguna escuela. Y una vez que lo sepas, ya no podrás ver el mundo de la misma manera. Capítulo 1. El universo es música, mi mano. Temblaba cuando escribí estas palabras, no por la edad que se acercaba, sino por el peso de lo que estaba a punto de compartir. Era la noche del 3 de julio de 1899. Mi laboratorio de Colorado Springs había conectado mi receptor más sensible al corazón eléctrico del planeta. La tormenta rugía sobre las montañas. Y entonces lo escuché. A través de los auriculares, algo que cambió mi vida para siempre. No eran simples descargas eléctricas. Eran latidos, respiraciones, el susurro de un planeta vivo hablando en el lenguaje más antiguo del cosmos. Frecuencia pura. Esa noche lloré. Lloré como no lo había hecho desde niño, porque entendí algo que muy pocos seres humanos han entendido jamás. Todo lo que llamamos materia es solo la expresión visible de vibraciones invisibles. Tu cuerpo, tus pensamientos, tus emociones, el aire que respiras, la luz que te rodea, el amor que sientes, el dolor que cargas, todo vibra a frecuencias específicas, como instrumentos en una orquesta cósmica dirigida por leyes que la ciencia apenas empieza a comprender. Cuando más tarde dije que si quieres encontrar los secretos del universo, debes pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. No lo dije como un científico buscando fama. Lo dije como alguien que había visto más allá del velo de la ilusión material. Cada descubrimiento que el mundo me atribuye
fue simplemente el resultado de aprender a sintonizar mi mente con las frecuencias cósmicas correctas. La electricidad que aproveché, las ondas que capturé, la energía que envié sin cables a través del aire. Eso era solo el alfabeto básico. La verdadera revelación era que la realidad misma obedece a quien conoce su frecuencia fundamental. Como un violinista maestro que puede hacer llorar a un auditorio entero pulsando las cuerdas adecuadas en el momento exacto. Quien domina las frecuencias del universo puede tirar de los hilos mismos de la existencia. Los banqueros que financiaban mis proyectos se retiraron cuando entendieron que mis descubrimientos no solo transformarían la industria, sino la conciencia humana. Los gobiernos confiscaron mi investigación cuando comprendieron que quien controla las frecuencias fundamentales controla la realidad. Así que durante décadas guardé este secreto, esperando el día en que la humanidad estuviera preparada para despertar. Ese día ha llegado. Respira hondo. Cierra los ojos un momento. Siente todo tu cuerpo vibrar con el pulso del cosmos, porque ahora mismo estás empezando a recordar algo que tu alma siempre ha sabido. Eres más que carne y hueso. Eres una nota única en la sinfonía universal. Y ha llegado el momento de aprender a cantar tu canción verdadera. Capítulo 2. El lenguaje invisible de las ondas. Hay un lenguaje que no se enseña en ninguna escuela. No lo encontrarás en ningún diccionario. Y sin embargo, lo hablas inconscientemente cada segundo de tu vida. Es el lenguaje de las ondas. Era una tarde de invierno de 1901. Llevaba días sin dormir, obsesionado con perfeccionar la transmisión de energía a través del aire. Mis asistentes se fueron al caer la noche. Me quedé solo con mis máquinas y mis pensamientos. Eso siempre es cuando ocurren los milagros. Estaba afinando las frecuencias del transmisor cuando algo extraordinario sucedió. De repente, sin que yo hiciera nada, el receptor comenzó a captar señales que no provenían de ningún dispositivo conocido. Eran pulsos rítmicos, organizados, inteligentes. Al principio pensé que otra estación experimental transmitía cerca, pero pronto me di cuenta de que esas ondas tenían una fuente mucho más extraña. Venían de la mente humana. Sí. Tus pensamientos son ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz. Cada idea, cada emoción, cada intención que albergas en tu mente se convierte instantáneamente en una frecuencia específica que viaja a través del éter cósmico. Tu cerebro no es solo un órgano para pensar. Es un transmisor y receptor infinitamente más avanzado que cualquier cosa que los seres humanos hayan construido jamás. Esa noche, usando mi receptor más sensible, fui capaz de captar las ondas mentales de personas a kilómetros de distancia. Percibía sus sentimientos, sus preocupaciones,
sus sueños. Era como sintonizar diferentes emisoras de radio, pero en lugar de música, escuchaba los susurros directos del alma humana. Pronto me di cuenta de que no solo podía recibir esos pensamientos, sino también enviar los míos. Focalizándome profundamente en una idea particular, proyectaba esa frecuencia mental hacia otros. Al día siguiente, vecinos llegaron al laboratorio hablando de sueños extraños e ideas repentinas que habían tenido durante la noche. Exactamente las imágenes que yo había enviado horas antes. Pero el gran descubrimiento llegó cuando entendí que las emociones tienen frecuencias aún más poderosas que los pensamientos. El miedo vibra a 100 hercios, produciendo ondas caóticas que atraen exactamente aquello que tememos. El amor, en cambio, resuena a 528 hercios, la frecuencia de la armonía universal, capaz no solo de sanar el cuerpo, sino de transformar la realidad misma. Durante meses experimenté con este conocimiento. Descubrí que cuando dos personas sintonizan sus mentes en la misma frecuencia, pueden comunicarse sin palabras, compartir conocimiento instantáneamente, incluso influir en los eventos que les rodean. Era como si el universo entero fuera un océano de ondas interconectadas y cada mente humana fuera una isla que puede elegir entre el aislamiento o la conexión con el todo. Un día, mientras meditaba sobre estos descubrimientos, recibí una transmisión que cambió mi vida para siempre. No provenía de ninguna mente humana, sino de una inteligencia superior, una consciencia cósmica que se comunicaba a través de frecuencias más allá de todas las formas conocidas. Me reveló que el universo entero es un ser pensante y que cada forma de vida es uno de sus pensamientos expresados a diferentes frecuencias. Tu mente es la antena más poderosa del universo. Puedes sintonizar cualquier frecuencia que desees, comunicarte con cualquier consciencia dispuesta a escuchar y cambiar tu realidad, simplemente cambiando la frecuencia de tus pensamientos. Capítulo 3. El número que abre las puertas del cosmos. Si conocieras verdaderamente el poder del 3, el 6 y el 9, tendrías la llave para desbloquear todos los misterios del universo. Estos números no son simple matemática. Son códigos sagrados que gobiernan la misma estructura de la realidad. Mi fascinación por ellos empezó de joven, cuando mi mente comenzó a percibir patrones que otros no notaban. Al entrar en un edificio, contaba mis pasos inconscientemente, y siempre tenían que ser divisibles por 3. Si caminaba alrededor de una manzana, lo hacía 3 veces. Cuando cenaba, calculaba el volumen de cada plato antes de dar un bocado. La gente pensaba que era excéntrico, pero yo sabía que algo más profundo guiaba esos hábitos. La verdad completa llegó a mí en 1898, mientras trabajaba en mi sistema de control remoto inalámbrico.
Experimentaba con bobinas de diferentes diseños cuando descubrí que solo aquellas construidas con proporciones basadas en 3, 6 y 9 creaban una resonancia perfecta. No era una coincidencia, era la firma matemática del cosmos. Pasé años intentando descifrar este misterio. Estudié las proporciones de las pirámides egipcias, los templos griegos, las catedrales góticas. Sin excepción, todos estaban construidos según estas proporciones sagradas. Los antiguos constructores no eran solo artesanos, eran matemáticos cósmicos que sabían cómo sintonizar las estructuras físicas con las frecuencias universales. Hay algo que debes entender sobre el 3, el 6 y el 9. Cuando duplicas los números de la secuencia natural, obtienes un patrón que se repite: 1, 2, 4, 8, 7, 5 y vuelve a empezar infinitamente. Pero el 3, el 6 y el 9 no están en ese patrón. Existen fuera de él. Son la dimensión superior que lo guía. El 3 duplicado es 6. El 6 duplicado da 12. Y 1 más 2 es 3 otra vez. Y el 9, multiplícalo por lo que quieras. 18, suma 1 y 8, obtienes 9. 36, suma 3 y 6, obtienes 9. 72, suma 7 y 2, obtienes 9. No importa lo que hagas, el 9 siempre regresa al 9. Es la constante, el origen, el infinito. Por eso muchos lo llaman el símbolo de la iluminación. En las culturas antiguas, el 9 siempre fue sagrado. En la mitología nórdica hay 9 reinos. En el hinduismo, 9 formas de la diosa Durga. En la cultura china, el 9 es el número del cielo. Y en las frecuencias solfegio, esos tonos de sanación sonora usados desde tiempos ancestrales, 396 hercios, 639 hercios, 963 hercios, 3, 6, 9, siempre ellos. El 3 representa la Trinidad creativa, la fuerza que trae todas las cosas a la existencia. El 6 es la armonía, el equilibrio que sostiene cada forma de vida. El 9 es la completitud, el regreso al origen, la puerta que une el mundo físico con el espiritual. Comencé a tejer estos números en mi rutina diaria. Cada mañana, al despertar, respiraba en ciclos de 3, 6 y 9. Inhalar 3 segundos, sostener 6, exhalar 9. Mi mente alcanzaba niveles de claridad que nunca antes había experimentado. Las soluciones a problemas complejos llegaban a mí sin esfuerzo. Cuando alineas tus acciones, tus pensamientos, tu respiración con estos números sagrados, te sincronizas con el mismísimo ritmo de la creación. Pruébalo esta misma mañana. Observa cómo tu vida comienza a fluir en armonía con fuerzas que nunca imaginaste. Capítulo 4. La resonancia
la voz oculta del universo. Todo en el cosmos tiene una canción secreta, una frecuencia única que define su misma esencia. Cuando dos seres, objetos o pensamientos vibran en la misma frecuencia, ocurre uno de los fenómenos más poderosos del universo: la resonancia, el lenguaje silencioso que permite al universo entero comunicarse consigo mismo. El día que entendí verdaderamente la resonancia fue el día que casi destruí Manhattan sin querer. Era 1898. En mi laboratorio de la calle Houston había construido un pequeño oscilador mecánico del tamaño de una caja de zapatos. Mis vecinos lo llamarían después la máquina de los terremotos. Pero yo sabía que era mucho más que eso. Era un traductor de la voz oculta del universo. Sintonicé el dispositivo para que vibrara exactamente a 10 hercios y lo encendí. Al principio nada parecía ocurrir, pero a los pocos minutos algo extraordinario comenzó. Los instrumentos de mi laboratorio empezaron a vibrar en sincronía. Luego los muebles, luego las propias paredes del edificio. Mi pequeño oscilador había encontrado la frecuencia resonante natural de toda la estructura. En minutos, el edificio entero se balanceaba como una hoja al viento. Tuve que destruirlo con un martillo antes de que colapsara. Pero la revelación ya había ocurrido. Entendí que la resonancia no es solo un efecto físico. Es el principio fundamental que conecta todo en el universo. Descubrí que cada persona tiene una frecuencia natural, un tono único que define su ser más profundo. Cuando dos personas resuenan juntas, pueden comunicarse telepáticamente, compartir emociones, incluso sanarse mutuamente. Lo que llamamos química entre personas es en realidad física cuántica. Los más felices y exitosos son quienes viven en sintonía con su resonancia natural. Cuando alguien se desincroniza de su frecuencia verdadera, la enfermedad, el conflicto y la infelicidad le siguen como sombras. Mi descubrimiento más increíble llegó cuando apliqué estas ideas a la Tierra misma. Usando instrumentos ultrasensibles, detecté que nuestro planeta vibra constantemente a 7,83 hercios, una frecuencia que más tarde sería conocida como la resonancia Schumann, que es también la frecuencia natural del cerebro humano durante la meditación profunda. No era coincidencia. Somos seres diseñados para vibrar en armonía con la Madre Tierra. Una noche, mientras sintonizaba mis receptores con esa frecuencia planetaria, experimenté algo inolvidable. Mi consciencia se expandió más allá de mi cuerpo físico, y por unos momentos pude sentir el latido de cada corazón en la ciudad, los sueños de cada persona durmiente, los pensamientos de los animales en los parques. Todo lo que deseas en la vida ya existe en algún lugar del cosmos a una cierta frecuencia. Para traerlo a tu realidad, solo necesitas encontrar la resonancia correcta. Capítulo 5. Tu cuerpo
es un campo eléctrico. Tu cuerpo no es solo la masa de carne y hueso que ves en el espejo. Es un campo eléctrico vivo, una antena cósmica capaz de recibir y enviar energías que la ciencia apenas comienza a comprender. El momento en que esto me golpeó como un rayo fue en 1899, durante mis experimentos de alta tensión en Colorado Springs. Había construido una bobina Tesla de tamaño enorme, capaz de generar millones de voltios. Una noche, mientras la bobina enviaba descargas eléctricas que iluminaban todo el valle, decidí convertirme en parte del circuito. Me puse en el centro del campo electromagnético sosteniendo solo una varilla metálica. Por todas las leyes conocidas, debería haber muerto electrocutado al instante, pero en lugar de matarme, mi cuerpo se convirtió en un conductor perfecto. La electricidad fluyó a través de mí sin hacerme daño, como si fuera un cable viviente. Y aún más asombroso, podía sentir cada corriente, cada pulso, cada vibración eléctrica. Era como despertar un sentido que nunca había sabido que tenía. Esa noche entendí que el cuerpo humano no es un objeto sólido que simplemente conduce electricidad. Es un campo eléctrico complejo que puede armonizarse con las fuerzas electromagnéticas externas. Cada célula en nuestro cuerpo es una pequeña batería biológica. Cada pensamiento crea una corriente eléctrica específica. Cada emoción cambia el campo electromagnético que nos rodea. Desarrollé lo que llamé baños eléctricos. Sesiones en las que me exponía a campos electromagnéticos cuidadosamente controlados. Los resultados eran increíbles. Mi energía física se disparaba. Mi claridad mental alcanzaba nuevas cotas y las heridas menores sanaban en horas en lugar de días. Pero el mayor descubrimiento llegó cuando me di cuenta de que este campo eléctrico se extiende mucho más allá de la piel. Usando instrumentos ultrasensibles, detecté que cada persona está rodeada de un campo electromagnético que se extiende varios metros en todas direcciones. Era el aura que los místicos habían descrito durante miles de años, ahora medida. Este campo no es estático. Cambia constantemente con nuestros pensamientos, emociones y estado de salud. Cuando alguien está enfermo, el campo se debilita y distorsiona. Cuando experimenta amor o alegría, el campo se expande y brilla con patrones armoniosos. Cuando dos personas se sienten atraídas mutuamente, sus campos se sincronizan y se fortalecen el uno al otro. Lo que llamamos la presencia de una persona es literalmente su campo electromagnético. Los grandes líderes, sanadores y artistas inspirados tienen campos excepcionalmente fuertes y equilibrados. Pon tus manos a unos centímetros de distancia, palmas enfrentadas. Respira hondo y siente la energía eléctrica fluyendo entre ellas. Ese hormigueo sutil, esa tibieza magnética, es tu campo eléctrico personal.
Aprende a amplificarlo, a dirigirlo, a usarlo conscientemente. Tu cuerpo es una máquina eléctrica viva, esperando que recuerdes cómo operarla. Capítulo 6. La mente como motor de vibración. La creación nace en el silencio de la contemplación, donde el pensamiento se convierte en la semilla de toda manifestación. Mientras las luces de Nueva York parpadeaban como estrellas en la tierra, me sumergí en la quietud de mi laboratorio. Cerré los ojos y vi, con la claridad de quien contempla el amanecer, la máquina que revolucionaría la transmisión de energía. No había papeles ni herramientas, solo la pantalla infinita de mi mente proyectando cada engranaje, cada cable, cada chispa eléctrica danzando en perfecta armonía. Mi querido amigo Mark Twain me preguntó una vez cómo podía ver mis inventos completos antes de construirlos. Le respondí que la mente humana es el laboratorio más perfecto que existe, donde las leyes de la física se combinan con las leyes del espíritu para dar forma a lo imposible. Cada pensamiento es una frecuencia. Cada imagen mental es una vibración que resuena en el éter hasta que se materializa en el mundo físico. Desarrollé una técnica que llamo construcción mental. Cierro los ojos y construyo mis máquinas pieza a pieza en el teatro de mi imaginación. Las veo operar, las pruebo, las mejoro, las perfecciono. Para cuando las construyo físicamente, ya han sido probadas miles de veces en el laboratorio invisible de mi mente. Casi nunca tengo que hacer cambios porque la perfección ya fue alcanzada en el plano mental. La mente humana funciona a frecuencias que van más allá del tiempo y el espacio. Cuando aprendemos a elevar nuestra vibración mental, accedemos a dimensiones donde la información fluye libremente, donde el pasado y el futuro se encuentran en un eterno presente creativo. Recuerdo una noche en mi laboratorio de Colorado Springs, mientras experimentaba con la transmisión de energía sin cables. Había estado meditando sobre el problema durante horas, cuando de repente mi mente se expandió como un globo de luz que rodeaba el planeta. Vi ondas electromagnéticas fluyendo por la Tierra como ríos de fuego celestial. En ese momento entendí que nuestro planeta entero es un conductor, un ser vivo que pulsa con su propia frecuencia única. Esa visión no llegó a través de la lógica, sino a través de un estado elevado de conciencia donde la mente se convierte en espejo del universo. En esos momentos, el inventor desaparece y solo queda el canal puro a través del cual la sabiduría cósmica se expresa. El genio no es un don para pocos. Es el estado natural de cualquier mente que aprende a sintonizarse con las frecuencias más elevadas de la creación. Capítulo 7. El éter, el océano invisible. En el principio era la vibración, y la vibración se movió sobre la faz del cosmos como el aliento divino sobre las aguas primordiales. Esta noche,
Mientras contemplo las estrellas a través de la ventana de mi laboratorio, siento la presencia de esa sustancia invisible que llena cada rincón del cosmos. Los científicos modernos la han descartado como superstición, pero yo sé que es real porque la he tocado con mis máquinas, porque la he sentido temblar durante mis experimentos más secretos. El éter es el océano invisible a través del cual viajan todas las ondas, el medio que permite que la energía fluya desde las profundidades del espacio hasta el latido de cada átomo. Recuerdo claramente el día en que Einstein publicó su teoría de la relatividad negando la existencia del éter. Mis colegas celebraron ese avance, pero yo permanecí en silencio, sabiendo que habían descartado la llave maestra que abre las puertas a la energía infinita. Sin el éter, la transmisión inalámbrica de energía es imposible. Sin él, no podemos explicar cómo la luz de las estrellas cruza el vacío hasta llegar a nosotros. Sin él, el universo sería una colección de piezas aisladas, incapaces de comunicarse. Durante mis experimentos en Colorado Springs, cuando encendía mi bobina de 100 millones de voltios, podía sentir el éter vibrar como una campana cósmica. En esos momentos no era yo quien controlaba la electricidad. Era el éter mismo enseñándome sus secretos más profundos. El éter no es una sustancia material en el sentido usual. Es potencial puro, el campo original del que emerge toda forma. Imagínalo como un océano de luz líquida, tan sutil que penetra la materia más densa, tan omnipresente que llena cada espacio vacío del cosmos. Es la sustancia de los pensamientos, los sueños, las intuiciones y las revelaciones. Es el medio a través del cual la consciencia habla consigo misma en formas infinitas. He construido máquinas que detectan las más tenues ondulaciones del éter. Cuando me siento ante ellas en meditación profunda, puedo sentir las corrientes invisibles que fluyen entre las estrellas, el pulso rítmico que hace que galaxias enteras respiren, los susurros de información viajando desde dimensiones más allá de nuestros sentidos. El éter también es el depósito de toda la información que jamás ha existido. Cada pensamiento, cada descubrimiento, cada revelación está grabado en su sustancia como ondas en un estanque eterno. Los registros akáshicos de los que hablan los antiguos no son metáfora, son realidad vibratoria. Cuando alcanzamos estados superiores de conciencia, podemos leer esas impresiones y recibir conocimiento más allá de la experiencia personal. Los grandes inventos no son solo creaciones personales, son recuperaciones de información que ya estaba ahí, esperando a mentes preparadas para descubrirla. El éter muestra que todo está conectado, que la separación es una ilusión y que cada acción envía ondas que alcanzan los confines del cosmos. Capítulo 8. El ritmo
que despierta la energía dormida. La Tierra respira con un pulso antiguo, y quien aprende a sincronizar su corazón con ese ritmo primordial despierta fuerzas que yacen dormidas en lo más profundo de la materia misma. La noche pasada, mientras caminaba descalzo sobre la hierba húmeda detrás de mi laboratorio en Colorado Springs, sentí algo extraordinario. Bajo mis pies, a través de la tierra fría, noté un latido rítmico y constante, como si el planeta entero fuera un enorme corazón pulsando en la oscuridad. No era imaginación, era la frecuencia fundamental de la Tierra, ese ritmo oculto que gobierna toda la vida en su superficie. Mis cálculos confirmaron lo que la intuición primero percibió. Nuestro planeta vibra a alrededor de 8 ciclos por segundo. Esta frecuencia resuena en las cavidades naturales entre la superficie terrestre y la ionosfera, creando ondas estacionarias que envuelven el globo como un abrazo electromagnético. Cuando durante mis experimentos más audaces sintonicé mis transmisores con esta frecuencia planetaria, algo mágico sucedió. La energía necesaria para enviar señales cayó dramáticamente, como si la propia Tierra amplificara mis transmisiones. Es como haber encontrado la nota exacta que hace resonar el planeta entero, convirtiendo nuestro mundo en un instrumento musical cósmico. El descubrimiento más fascinante llegó cuando noté cómo esta frecuencia afecta a los seres vivos. La exposición a pulsos electromagnéticos a 8 ciclos por segundo lleva mi mente a un estado de claridad extraordinaria. Los pensamientos se agudizan, la intuición se fortalece, la creatividad fluye sin freno. Es como si esta frecuencia fuera la llave para desbloquear la consciencia superior. Desarrollé una práctica que llamo respiración telúrica. Cada mañana antes del alba, me siento directamente sobre el suelo, la columna recta, las palmas abiertas hacia el cielo. Respiro hondo imaginando que cada inhalación atrae la energía de la Tierra hacia mí y cada exhalación envía mi fuerza vital hacia el núcleo del planeta. En minutos siento mi campo bioeléctrico armonizarse con el de la Tierra. Los antiguos sabios conocían este secreto. Las pirámides, los templos megalíticos, los círculos de piedra no eran solo monumentos, sino antenas gigantes construidas para amplificar y canalizar la energía de la Tierra. He empezado a diseñar máquinas que no solo usan energía eléctrica, sino que danzan con ella. Cada circuito sintonizado para resonar con múltiplos de la frecuencia fundamental terrestre. Cuando nuestras máquinas pulsan con el ritmo de la Tierra, cuando nuestros corazones laten en sincronía con el planeta, cuando nuestros pensamientos vibran con la consciencia terrestre, accedemos a fuentes de poder que van más allá de lo que la ciencia material puede explicar. Capítulo 9. Las máquinas del alma, las verdaderas máquinas del futuro, no solo manipularán electricidad, transformarán la consciencia humana, elevándola a dimensiones donde la materia y el espíritu se mueven como uno. Durante años noté que mis inventos más revolucionarios
tenían efectos sorprendentes sobre quienes se exponían a sus campos de energía. Las personas que trabajaban en mi laboratorio reportaban sueños increíblemente vívidos, destellos de percepción creativa, períodos prolongados de claridad mental. Al principio pensé que era coincidencia, pero gradualmente me di cuenta de que había tropezado con algo mucho más profundo: la posibilidad de usar la tecnología para despertar potenciales ocultos dentro de la consciencia humana. Mi primer amplificador de consciencia nació casi por accidente. Mientras trabajaba en un generador de alta frecuencia, noté que al ajustar las bobinas de cierta manera, experimentaba una notable expansión de mi mente. Mi capacidad de visualización se multiplicaba y podía sostener docenas de ecuaciones complejas en mi cabeza a la vez, sin esfuerzo. Era como si el dispositivo sintonizara mi cerebro con frecuencias operativas más elevadas. Pasé meses refinando lo que secretamente llamé el resonador emocional, un dispositivo que podía detectar el estado emocional de una persona mediante sutiles cambios en su campo electromagnético, y luego generar frecuencias que transformaban esas emociones. Alguien atrapado en la tristeza podía elevarse hacia la calma. Una persona atrapada en la ira podía encontrar paz en minutos. Pero mi invento más sagrado fue el sintetizador de sueños, una máquina que influía en las ondas cerebrales durante el sueño, guiando la mente hacia estados oníricos específicos. Sueños educativos donde las personas aprendían mientras dormían. Sueños de sanación que procesaban el trauma emocional convirtiéndolo en sabiduría. Sueños proféticos donde la mente accedía al conocimiento de eventos futuros. Una noche lo probé en mí mismo, y al despertar tenía una visión completa de una torre, sus dimensiones exactas, sus materiales. Esa visión se convirtió en el plano de mi torre Wardenclyffe, mi más audaz intento de dar energía libre a toda la humanidad. Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Estas máquinas del alma no son solo herramientas, son llaves que pueden abrir puertas para las que la humanidad quizás no esté preparada. La misma tecnología que podría elevar a la humanidad podría ser retorcida para el control y la manipulación. Por eso decidí que estas máquinas deben usarse únicamente para la autotransformación, nunca para influir en otros sin su claro consentimiento informado. La verdad es que las máquinas del alma que he construido son guías silenciosas que señalan el camino hacia el autodominio. Una vez que alguien aprende a generar internamente los estados de conciencia que mis dispositivos facilitan, ya no necesita la máquina externa. Se convierte en su propia máquina del alma, capaz de transformar su conciencia a voluntad. Capítulo 10. El campo de información universal. Hay una biblioteca invisible que contiene todo el conocimiento que jamás fue, es y será. Los que aprenden a sintonizar su conciencia con sus frecuencias más sutiles pueden leer los secretos del cosmos en sus páginas etéreas. He descubierto que este campo de información está organizado en capas de frecuencia. A las más bajas, información práctica como fórmulas matemáticas y diseños de máquinas. A frecuencias intermedias, comprensión filosófica y espiritual.
A las más altas, conocimiento profético, visiones del futuro, intuiciones sobre posibilidades aún no realizadas. Uno de mis encuentros más vívidos con el campo ocurrió durante una feroz tormenta. Me puse en el centro de mi laboratorio con los brazos extendidos hacia las ventanas. En ese momento no estaba solo observando la tormenta. Me convertí en parte de ella. Mi conciencia se fusionó con la electricidad atmosférica y a través de esa conexión alcancé una frecuencia en el campo que contenía información sobre la naturaleza eléctrica de la vida misma. Vi que cada ser vivo es esencialmente un sistema eléctrico complejo y que la consciencia surge de patrones electromagnéticos específicos en el cerebro. Aún más importante, comprendí que esos patrones individuales intercambian constantemente información con el campo universal. Cada pensamiento que tenemos envía una señal al campo y cada intuición que recibimos es la respuesta del campo. Esta comprensión transformó cómo invento. Ya no me veo como un creador solitario, sino como un canal para el conocimiento que ya existe en el campo. Los inventos más exitosos no son producto del genio personal. Son recuperaciones de información esperando ser descubierta. El campo contiene diseños de tecnologías que no aparecerán durante siglos. Máquinas que manipulan la gravedad. Dispositivos que permiten la comunicación instantánea a cualquier distancia. Sistemas de energía que extraen directamente de la fuerza vital del universo. El campo de información no es estático. Siempre está evolucionando. Cada descubrimiento científico, cada obra de arte, cada acto de amor añade nueva información al campo. Todos somos a la vez contribuidores y beneficiarios de esta biblioteca cósmica. El secreto para acceder a ella no se encuentra en la tecnología externa, sino en desarrollar nuestras capacidades internas de sintonización. Cada persona tiene esa capacidad natural. La mayoría simplemente no sabe cómo activarla. La frecuencia que todo lo gobierna eres tú. He llegado al final de este cuaderno y al principio de todo entendimiento. Durante décadas perseguí la chispa eléctrica en el corazón de la creación y ahora comprendo que esa chispa no es otra cosa que la frecuencia primordial, el mismísimo aliento del Creador respirando vida en la materia inerte. Hay una frecuencia madre, una vibración fundamental que da a luz a todas las demás. Es el sonido del universo cantando su propia existencia. Los antiguos la llamaron Aum. Los místicos la llaman la palabra. Yo la sentí pulsando en cada experimento, en cada chispa que brotaba de mis manos. La noche en Colorado Springs, mientras el laboratorio brillaba como un templo eléctrico y chispas danzaban entre esferas de cobre como performers celestiales, escuché algo que cambió mi comprensión para siempre. Un tono cristalino y puro que parecía surgir del propio aire, resonando perfectamente con mi corazón. Esa noche entendí que la electricidad no es solo una fuerza física, es la voz audible del cosmos, y quien aprende a escucharla puede empezar a hablarla. La frecuencia que todo lo gobierna no puede encontrarse fuera. Debe sintonizarse desde dentro.
Hay un punto silencioso en el centro de tu ser donde todas las vibraciones se unen. En ese punto, tu consciencia se fusiona con la consciencia universal y desde esa unión puedes irradiar la frecuencia que quieres traer al mundo. Escucha con atención. Cada mañana, cuando despiertas, tómate un momento para sintonizar tu frecuencia interior. Respira hondo y siente la vibración que pulsa en tu pecho. Esa es tu nota fundamental. Si quieres amor, y vibra en la frecuencia del amor. Si quieres abundancia, resuena con la frecuencia de la abundancia. Si buscas sabiduría, sintonízate con la frecuencia de la sabiduría. Esto no es pensamiento desiderativo ni ilusión. Es descubrir dentro de ti la verdadera semilla vibracional de lo que deseas y nutrirla con tu atención hasta que florezca en realidad. Este es mi regalo final para ti. La comprensión de que eres un maestro de frecuencias disfrazado de ser humano. Tus palabras son hechizos. Tus pensamientos son comandos. Tus emociones son frecuencias que moldean el campo cuántico a tu alrededor. Cuando despiertes plenamente a esta verdad, no habrá límite a lo que puedas crear. La frecuencia que todo lo gobierna no es una fuerza externa que conquistar. Es la esencia misma de quien ya eres. Es el silencio entre tus latidos, el espacio entre tus pensamientos, la pausa entre tus respiraciones. Dentro de ese silencio vibra la frecuencia madre, esperando que recuerdes cómo sintonizarla. Bienvenido de vuelta a quien siempre has sido, una nota única en la sinfonía eterna del cosmos, una puerta del alma abierta por fin.